Bendiciones a todos. Vamos a continuar ahora con nuestro video número 5 y vamos a continuar explicando estos asuntos que son ciertísimamente ciertos entre nosotros, que nos interesa conocer, nos interesa saber para fortalecer nuestra fe a los que ya somos cristianos o para que adquieran fe los que aún no son cristianos. Nos ubicamos entonces en el libro de los Hechos. Vamos a analizar el capítulo 1 y vamos a ir viendo algunas porciones. Quizá avancemos más, quizá avancemos menos, depende de cómo se presenten las circunstancias. Encontramos entonces en el capítulo 1 de Hechos las primeras palabras. Las primeras palabras que encontramos en el libro de Hechos son: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En esta sección que acabamos de leer, de los versículos del 1 hasta el 5, tengo marcado aquí hasta el 4 nada más, encontramos que Jesús les está recordando ya le está dando las últimas instrucciones antes de ser llevado hacia arriba. Previamente, si nos regresamos al libro de Lucas, en el último capítulo de Lucas, capítulo 24, encontramos que había acontecido algo con dos personajes que iban rumbo a Emaús. Ahorita les enseño dónde se encuentra Emaús en mi mapa. Dice el párrafo, dice el párrafo, déjenme decirles dónde está el párrafo. ¿Dónde está? Volvieron a Jerusalén, correcto. Dice no encuentro el párrafo, no tengo muy buena memoria, no lo marco. Pero bueno, dos personajes iban camino hacia Emaús. Encontramos Jerusalén aquí donde está la punta de mi marcador. De Jerusalén iban rumbo a Emaús, y cuando iban camino a Emaús se les apareció el Señor. Y al aparecérseles el Señor, comenzaron a dialogar con Él, comenzaron a mirar de lo que había acontecido, y entonces dice el versículo 13, he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Cuando están dialogando con Jesús, Jesús les explica y ellos les está diciendo, ellos le explican acerca de que Jesús había muerto, acerca de sus esperanzas que habían sido frustradas. Y dice el versículo 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y bueno, los dos personajes, uno de ellos se llama Cleofas, continúan narrándole a Jesús hasta que Jesús en el verso 25 les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y luego otra vez el verso 27 dice: comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Notamos aquí entonces que Jesús, en el caso de los dos que van rumbo a Emaús, les vuelve a repetir las enseñanzas del Antiguo Testamento, porque para los judíos se les hacía difícil aceptar que aquel que había sido prometido, que venía a rescatarlos, que venía a redimirlos, que ya se hubiera muerto y hubiera regresado a los cielos. No lo entendían, no lo comprendían. Y por eso Jesús les dice que son insensatos y tardos para comprender las enseñanzas del Antiguo Testamento. Usted y yo también posiblemente somos tardos para entender, tardos para comprender lo que estamos mirando, lo que estamos escuchando en mis videos. Difícilmente comprendemos el cristianismo porque por muchos siglos hemos sido enseñados después de la conquista española que conquistó México. Se nos ha enseñado una forma equivocada de cristianismo y se nos hace difícil abandonar esas costumbres y esas tradiciones que las consideramos más valiosas que lo que dice la Escritura.
Bueno, el asunto es que estos dos personajes, después de que reconocieron a Jesucristo, dice el versículo 32, dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Dando a entender que cuando les enseñaba Jesús, ellos sentían que lo conocían, pero no lo habían reconocido. Así que los dos tomaron una decisión, dice el verso 33, dice, levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Quiere decir que de Emaús se regresan a Jerusalén y noten ustedes lo que dice el verso 33, hallaron a los 11 reunidos. Usted sabe y le han enseñado que son 12 apóstoles. ¿Por qué hallaron nada más a 11? ¿Qué había pasado con el otro? Exactamente, si usted tiene un poco de conocimiento de la historia, debe recordar que Judas se había suicidado. Por lo tanto, todavía no habían seleccionado otro apóstol y estaban nada más los 11 reunidos. Así que estando esos 11 reunidos, llegaron a Jerusalén y los dos le comenzaron a explicar a los apóstoles lo que había acontecido. Entonces los apóstoles estaban todavía asombrados. Recuerdan ustedes que algo había sucedido en la mente de ellos y es importante que lo entendamos. Los apóstoles son judíos. Y los apóstoles todavía tienen en su mente que el Jesús que están esperando, el Emanuel que ellos están esperando, debe de ser un hombre, debe ser un ser que tiene que instalar un reino terrenal. Ellos tenían un concepto equivocado del reino. Jesús está hablando de un reino espiritual y ellos habían entendido un reino terrenal. Las personas necesitan recibir instrucción constante hasta comprender todas las cosas. En aquella época y en esta época es lo mismo. Por eso la cuestión de la presentación de mis videos, no soy el único que está presentando el plan de salvación. No soy el único, hay más personas, pero aún así muchísima gente que nos está viendo podrá escuchar una y otra vez y difícilmente lo entienden, difícilmente lo comprenden, porque la mente de nosotros los seres humanos está cerrada. No queremos mirar con ojos espirituales las enseñanzas bíblicas y bueno, aceptamos a veces las creencias que nos enseñan personas que no conocen, que simplemente hablan porque dicen que sintieron la emoción de querer enseñar, pero sin tener la preparación adecuada. Déjenme continuar con la narrativa. Así que entonces esos dos llegan y cuando los apóstoles están emocionados, el verso 36 dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Así que Jesús tiene que explicarles, ellos se espantaron y dicen, no se turbe vuestro corazón, dice el versículo 38, no estén turbados, ¿por qué tienen esos pensamientos? Miren mis manos, miren mis pies, verso 39, que yo mismo soy, toquen, vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. O sea, Jesús quiso demostrarles que Él había resucitado, no en espíritu como muchas personas enemigas del cristianismo mencionan en sus escritos. No, Jesús demostró que Él había resucitado con un cuerpo, por supuesto un cuerpo diferente, pero era de carne y hueso. Así que entonces los tomó, y verso 43 dice, y los tomó y Él comió delante de ellos. Y entonces les comenzó a decir, estas son las palabras que yo ya les había enseñado tiempo atrás, acerca que está cumpliendo conmigo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Note usted el verso 45. Abrir el entendimiento para comprender las escrituras indica que cuando usted estudia, usted analiza, su conocimiento puede ser abierto. Pero si usted quiere, si usted no le interesa, usted jamás entenderá totalmente el cristianismo y seguirá siendo parte de la gran multitud de personas que simplemente son religiosos, pero que se van a perder por no tener el entendimiento abierto. Así que en el verso 49 le menciona otra vez, Cristo dice, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero ustedes quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que reciban poder desde lo alto. Recuerden, los apóstoles iban a recibir poder desde lo alto. Y entonces el versículo 50 dice, los sacó fuera hasta Betania. Miren, Jerusalén se encuentra aquí.
y Betania se encuentra en esta sección, casi apuntando hacia el mar Muerto. Así que los de Emaús regresaron, hablan con ellos, después Jesús se les aparece a los 11 aquí en Jerusalén, y después Jerusalén los invita a ir hacia Betania. Y entonces, en Betania es donde tuvo lugar la ascensión. Dice el versículo 50 dice, los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Entonces, este recordatorio que se les hace a los apóstoles en los primeros versículos del capítulo 1 es simplemente lo que ya había acontecido en las últimas secciones de Lucas. Recuerden que Lucas es la primera parte, es el primer tratado que se le escribe a Teófilo, y Hechos es el segundo tratado. Así que Lucas comienza el libro de los Hechos hablando acerca del primer tratado hasta el versículo 3, donde les habló otra vez acerca del reino de Dios, donde les dio instrucción, verso 4, capítulo 1, Hechos capítulo 1, verso 4, les dio instrucción de que se quedaran en Jerusalén y que ahí esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo que habían oído acerca de él. Y luego noten ustedes en la cuestión de la promesa, cómo Jesús otra vez hace mención del bautismo. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua. Recuerden, sumergía a las personas en el río Jordán. Eso es el bautizo. No echar agua en la cabeza, eso no es bautizo. Eso es un rociamiento. Un bautizo es una sumersión completa. Juan bautizaba en el río Jordán. Así que les dice la promesa a los apóstoles, les dice, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y otra vez, la palabra bautizo significa sumergirse, entonces los apóstoles van a ser sumergidos en el Espíritu Santo. ¿Y cómo es eso? Bueno, Jesús está preparando a los apóstoles porque ya en el capítulo 2 de Hechos se va a narrar lo más emocionante, prácticamente lo más emocionante del inicio de la iglesia de Cristo. Los apóstoles van a recibir poder, pero cuando lleguemos al capítulo lo vamos a estar analizando. Del versículo 6, del versículo 5 hasta el versículo 8, me estoy yendo hasta el versículo 6, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Segunda ocasión, verso 6, entonces comenzando el libro de los Hechos, que se menciona el reino, porque los apóstoles son judíos y tienen en su mente la idea de que el reino que Jesús va a instalar es un reino terrenal. No hay tal reino terrenal, es un reino espiritual. Si allí por el mundo andan circulando personas que hablan acerca de un milenio y de que Jesús va a venir y que va a establecer un reino terrenal, aquí más vale que estudien mejor las Escrituras desde la perspectiva cristiana, de la perspectiva del libro de los Hechos, antes de andar informando equivocadamente acerca de un reino milenial. No hay tal, el reino ya existe, es la iglesia de Cristo. Después vamos a dar información cómo los términos reino e iglesia son intercambiables, y Jesús, cuando está hablando del reino y de la iglesia, está hablando del mismo elemento, de la misma situación o de la misma institución. Dice el versículo 6, dice del 7, y les dijo, les contesta Jesús, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Otra vez un recordatorio de lo que en Lucas 40, en la última parte del versículo 49 del capítulo 24, les está diciendo, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces, dice, solamente entonces, cuando reciban ese poder, ustedes van a ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Voy a eliminar el mapa porque voy a necesitar espacio para estar haciendo algunas ilustraciones que son necesarias para la comprensión acerca de la expansión del Evangelio. Miren, en las frases que está diciendo nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles, les está diciendo cómo se va a expandir el Evangelio. Menciona 3 lugares, dice en Jerusalén, en Samaria y después hasta el fin del mundo. Pero entendemos que se trata todo Judea, todo Galilea,
todo al otro lado del río Jordán, lo que es Perea, todas esas secciones. Entonces el cristianismo va a tener un crecimiento de esta manera. Se inicia en Jerusalén, después se va expandiendo por todo el mundo y va a tener el efecto de una ola. Como cuando aventamos una piedra en un estanque y ese golpe que cae a medio estanque provoca olas que se van hacia las orillas. Bueno, va a iniciarse en Jerusalén la iglesia. Y después de que se inicie la iglesia en Jerusalén, se va a expandir hasta el fin del mundo. Va a seguir avanzando. Por todas partes va a seguir avanzando. No pensemos que solamente un apóstol va a ser el encargado de transmitir el evangelio, de expandir la iglesia. La iglesia se va a expandir para los 4 puntos cardinales y entendamos esto. La palabra hasta el fin del mundo, vamos a darle 2 acepciones. Primera acepción, hasta lo último de la tierra. Eso es una acepción. Segunda acepción o segunda interpretación, hasta que se acabe este mundo en el cual estamos viviendo, esta época en la cual estamos viviendo y venga nuestro Señor Jesucristo y haya un juicio final. Podemos darle las 2 acepciones, pero en estos momentos no es muy importante darle esas 2 interpretaciones. Nos interesa que usted sepa cómo se fue expandiendo la iglesia. Comienza en Jerusalén y de ahí se va a expandir por todo el mundo. Y eso es importante que usted y yo lo entendamos, cómo se inicia la iglesia y cómo va creciendo. Miren, obviamente, para poder expandir la iglesia, los apóstoles necesitaban estar preparados. Así que recordemos siempre que Dios había estado haciendo esos preparativos para los apóstoles durante los 3 años que duró su ministerio aquí en la tierra, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero sinceramente hablando, ¿desde cuándo Dios está haciendo los preparativos para el establecimiento de la iglesia? Hay un texto en la Biblia que es bastante interesante y que lo voy a compartir con ustedes en estos momentos. Es el libro de los Efesios, capítulo 3, versículos del 10 al 11. Y noten ustedes otra vez en este texto de Efesios, capítulo 3, del 10 al 11, cómo dice que desde la eternidad, dice el versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, en el texto de los Efesios, Pablo se los escribe a ellos y vamos a decir que es más o menos allá por los años 55, 56 después de Cristo. Entonces, cuando Pablo está escribiendo a los Efesios, le está diciendo que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. O sea, en ese año 55, 56, 57, 60, no importa mucho la fecha, pero sí sabemos que en el primer siglo, la iglesia era la encargada de dar a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales el asunto del establecimiento de la iglesia. Bien importante porque muchísima gente en la actualidad piensa que nada más los ministros, nada más los predicadores son los encargados de dar a conocer la iglesia. Y según aquí, el Pablo está dando la instrucción de que son los mismos miembros de la iglesia los que tienen que dar a conocer la iglesia. Por lo tanto, eso indica que miembros de la iglesia necesitan recibir preparación para poder dialogar, poder hablar con otras personas más acerca de la iglesia. Siempre les recuerdo que los primeros 38 videos hechos del plan de salvación les presenta a ustedes, es una herramienta útil para ustedes para presentar de 2 en 2 esos videos y poder enseñar el evangelio a otras personas, aunque usted no sea una persona que tenga costumbre de hablar con otros. No necesita hablar. Siéntese con alguien, tómese un café con esa persona y simplemente prenda su celular y busque en YouTube y encuentre el video número 1 y el video número 2 para iniciar. Y así se va usted en secuencia. No necesita hablar mucho más que dar unas pocas explicaciones de lo que usted conoce, si es usted ya un cristiano viejo. Y si es usted un cristiano nuevo, lo mismo. ¿Se siente usted solo? ¿No hay usted con quién reunirse? ¿Quiere reunirse en su casa? Forme grupos, forme grupo de personas y conozcan más del Evangelio. Dice el versículo 11, dice, ese era el propósito, bueno, textualmente dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. O sea que desde la eternidad ya está planeada, ya está se está preparando la creación, la formación de la iglesia.
Así que Jesucristo, cuando se presenta en estos versículos, Lucas está hablando, y a los últimos, el último capítulo de Lucas, Jesús está dando todavía las últimas instrucciones antes de ascender a los cielos de lo que tienen que hacer los apóstoles. Los apóstoles lo que tienen que hacer es salir a predicar el evangelio donde quiera que sea. Incluso, recuerden ustedes otra vez, en el libro de Mateo 28, 18 al 20, en el libro de Marcos 16, 15 y 16, donde la instrucción es básica. Vayan por todo el mundo y enseñen el evangelio a toda criatura. El que crea el evangelio y lo relacione con el bautismo y que sea bautizado será salvado. El que no crea el evangelio y no sea bautizado, bueno, no será salvado. Simplemente los textos dicen serán condenados. Ahora bien, miren, esa escena final que aparece en el libro de Lucas, antes de que Jesús regrese a los cielos, según lo que les expliqué hace rato, allá en Betania, indica las instrucciones que se le está dando a los apóstoles. ¿Cuáles mandamientos se le está dando? Bueno, los mandamientos que se le está dando son que vayan y prediquen el evangelio. Y bueno, ¿y qué últimas pruebas presenta Cristo Jesús cuando se les aparece allá en Jerusalén, después de que los dos personajes que habían ido a Emaús llegan y le dicen a los 11? Jesús les dice: acérquense y tóquenme, mírenme, miren mis huellas en mis manos, miren mis huellas en mis pies, miren mis huellas en mi cabeza, miren los golpes que tengo, miren las heridas que tengo, y vean que no soy un espíritu, soy una persona. Claro, con diferente constitución de su masa corporal, pero era una persona. Así que cuando ya en Betania los está bendiciendo a los apóstoles, los 11 apóstoles, el texto simplemente en Lucas que leímos es que él fue ascendiendo y se fue a los cielos. Entonces, esas son pruebas indubitables. Nadie ha podido eliminar esas pruebas. La gente podrá decir que es mentira, pero bueno, lo dirá. El texto bíblico nos dice que así sucedió. ¿Y qué fue lo que les ordenó a los apóstoles que fueran a hacer hasta el fin del mundo? Que predicaran el arrepentimiento, que predicaran que había perdón de pecados. Y los apóstoles tenían que hacer estas acciones. En otras palabras, los cristianos le llamamos la gran comisión. Lo que aparece en Mateo 28, 18 al 20 y en Marcos 16, 15 y 16 se le llama la gran comisión o el gran mandamiento. Vayan y lo que yo ya les enseñé, vayan y enseñen por todo el mundo. Así que recordamos también que Lucas hizo notar de que los testigos, los apóstoles tenían que ser los testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, bien importante esta cuestión. Un testigo es una persona que tiene pruebas, que ha visto, que ha observado. Por eso he mencionado frecuentemente que los testigos modernos no son testigos de haber observado la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Únicamente los apóstoles que están marcados en las Escrituras son los únicos testigos que tuvieron esa oportunidad y tuvieron que enseñarlo al otro mundo, a la gente del mundo. Miren, también he mencionado frecuentemente, y lo voy a tener que estar repitiendo constantemente, cualquier persona religiosa que se autonombre apóstol, incluidos los apóstoles que ustedes conocen que están emproblemados en esta época, en este mes de junio del 2019, sabemos de un personaje que más que religioso debe ser político, que está siendo juzgado en el estado de California por muchos delitos, y que se autonombraba apóstol de su grupo religioso, y multitud de los siguen. En lugar de seguir a Cristo Jesús, están siguiendo un líder humano. Miren, Jesucristo, cuando se aparece con ellos, les menciona acerca del reino de Dios. Ya notamos en el versículo 3 al final, dice, hablándoles acerca del reino de Dios. Y ya notamos también en el versículo 6, donde dice, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea que los apóstoles tenían todavía en su mente la idea de que el reino que iba a ser establecido iba a ser material. Incluso ustedes y yo, si ya estudiaron, conocemos la historia en la cual algunos apóstoles se acercan a Jesús y dicen, oye, yo quiero sentarme a tu derecha, yo quiero sentarme a tu izquierda cuando venga tu reino.
Y Jesús, bueno, otra vez nos imaginamos a Jesús un poco molesto diciendo, bueno, les estoy explicando y no entienden. Porque es difícil quitar la idea material de los judíos e implantar en ellos la idea espiritual. Por eso nuestro Señor Jesús fue rechazado porque no cubría las expectativas de los judíos. Los judíos querían un reino terrenal, un gran gobernante que los liberara del poderío de los romanos, que los libertara de la esclavitud, sobre todo la esclavitud financiera que tenían con los romanos, los impuestos que tenían que pagar. Pagaban al templo cierta cantidad de impuestos, el diezmo, y aparte pagaban impuestos a los romanos. De acuerdo a algunos eruditos, mencionan que en realidad los judíos aportaban en impuestos generales, tanto al templo como a los romanos, más o menos el 33% de sus impuestos, lo cual significa que casi un tercio de sus ganancias es lo que se imponía de impuestos a los judíos. Había razón para que estuviesen molestos. Ahora, la mayoría de las apariciones de Jesús que están registradas después de su resurrección ocurrieron casi en ese mismo día. Según el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 31, nos habla de muchas apariciones. Déjenme leerles aquí el capítulo 13, en el verso 31, y dice, esta sección dice, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Nuevamente en Hechos 13:31 se vuelve a repetir la sección de Hechos 1:3, la aparición de Jesús y la instrucción de que ellos sean los testigos, de que ellos son los que tienen que estar hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Esto es importante que usted lo tenga en su mente. ¿Por cuánto tiempo fueron vistos ellos? Vamos a decir que fueron vistos por un periodo de 40 días. Y aunque no tengamos una cantidad específica de apariciones, al menos sabemos que fueron 40 días antes de su ascensión, se les apareció varias veces. Ahora, ¿cuál fue el propósito de Jesús al permanecer en la tierra por 40 días después de su resurrección? Bueno, otra vez, recuerden, así como cualquier líder, cualquier personaje importante, está preocupado de preparar a sus seguidores para que continúen con la gran obra. Nuestro Señor Jesús, antes de irse, todavía se les va a aparecer y les va a seguir dando instrucciones a los apóstoles acerca de lo que tienen que realizar. No es que Jesús se quedara para convivir con sus amigos los apóstoles. Él retrasó su ascensión para preparar a sus discípulos, para volver a repetirles acerca del reino de Dios. El tema principal de Jesús había sido precisamente la instalación del reino, pero quería que los apóstoles entendieran que era un reino espiritual, y la iglesia va a ser el reino espiritual en estos momentos, pero los apóstoles todavía no lo entienden. Es necesario que usted y yo sí lo entendamos. Miren, recuerden ustedes, muchas de sus grandes parábolas siempre comienzan con palabras como esta. Dice, el reino de los cielos es semejante a. Y entonces comienza Jesús a mencionar acerca de las parábolas. Mateo 13:31, el verso 33, el verso 44, el verso 45, el verso 47. Donde trata de explicarles a qué es semejante el reino de Dios. En la mente de sus seguidores, ellos tenían la idea de un reino terrenal, que su Mesías iba a venir con poder y que los iba a librar del dominio de los romanos. Pero no es así como va a suceder. Y Jesús incluso les dice que algunos de ellos no van a morir antes de que vean que el reino se presenta con poder, según el libro de Marcos, capítulo 9, verso 1. Entonces, esto ustedes lo pueden leer si acaso quieren. Déjenme buscárselos aquí en Marcos, capítulo 9, versículo 1, y se los leo textualmente para que usted lo corrobore después. Dice, también les digo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Todo esto lo dijo Jesús a los apóstoles antes de que fueran a la famosa reunión donde va a suceder la transfiguración de nuestro Señor Jesús. Por eso usted, mire, usted y yo queremos prepararnos para un mejor servicio. Entonces, si queremos servir realmente al Señor, lo que tenemos que hacer es aprovechar las enseñanzas de
el Señor y recordar todas las grandes cosas que Jesús hizo en su ministerio terrenal, recordar que Él estuvo con los apóstoles y ha prometido estar con ellos hasta que se acabe el mundo y también con nosotros hasta que se acabe el mundo. Con cualquier persona que predica el Evangelio en la forma correcta, el Señor va a estar con nosotros. Bendiciones y lo espero a usted en mi próximo video, el video número 6, para continuar hablando de estos temas. Que la pase bien.